cuando se planteó el tema del análisis del desafío de la seguridad 2024, desde la Unión Costarricense de Cámaras se planteó el análisis, pero desde otra perspectiva. Porque mucho se dice del problema, ¿cierto o no? Ustedes que pasan con esto a diario, ¿verdad? En un enfoque donde todas las aristas se entrecruzan. Y fue así, como dijimos, bueno, hagamos el panel, pero dejando claro la perspectiva y cómo trabajar y construir en conjunto, donde se conoce de primera mano el sentir de cada una de las aristas que están aquí y las perspectivas. Y además contamos también con una óptica internacional y que viene a traer las alertas de cómo Costa Rica no es que no la están viendo, es que se quiere hacer la que no está pasando. Entonces voy a presentarles de inmediato a quienes nos acompañan en este panel tan importante. Tenemos por supuesto a la señora diputada doña Gloria Navas, presidenta de la Comisión Legislativa de Seguridad, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias de antemano a todos por hacer espacio en su agenda porque corrieron para llegar hasta acá. Así que de verdad muchísimas gracias. Ahora también quiero presentarles a al señor magistrado don Gerardo Rubén Alfaro, quien es magistrado propietario de la Sala de Casación y además él también forma parte y es rector de Justicia Restaurativa desde el 2019, un tema del cual se aborda y se dice bastante. Así que un fuerte aplauso también para don Gerardo. También nos acompaña don Gustavo Mata, exministro de Seguridad y también coordinador del tema de la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados y amplia experiencia también en temas de Poder Judicial. Así que pido un fuerte aplauso para don Gustavo que está aquí presente con nosotros. Y también un honor tenerlo desde Washington, viajó y dijo yo estoy presente. Tenemos a don Rogelio Pardo Maurer, que fue ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, es costarricense orgullosamente y también soldado retirado, condecorado además, y que ha desempeñado una labor de comunicador, encender las alertas y también pone la mira en Costa Rica y dice por mi país yo regreso y aquí está para también hablar del tema de seguridad con toda su expertise. Así que un fuerte aplauso por favor. Les dije, un panel de lujo. La dinámica que queremos hacer es precisamente, vamos a ir abordando con cada uno la realidad de cada uno de los enfoques y se van a explicar, porque la idea es construir, como muy bien decíamos desde el principio y como ahora don Augusto también mencionaba, se tiene que trabajar juntos a tiempo porque vamos en una lucha contra el reloj y eso lo vamos a hablar ahora con don Rogelio. Doña Gloria, sin duda alguna la hemos visto usted tajante, pujante, luchando contra el reloj porque usted tiene muy presente del tema de la legislación. Comentábamos también en cuanto a que los proyectos que están en la comisión no fueron el resultado de una construcción, pero se tiene que trabajar sobre una base. El desafío ahora usted que está enfrentando es precisamente la aprobación de los dictámenes y cómo enrumbar el esfuerzo que están haciendo. Tal vez si nos comenta un poquito de qué pasa de aquí en adelante. El trabajo en la Asamblea Legislativa es una experiencia tremendamente novedosa para mí, porque es la primera vez en que ocupo un puesto de representación popular. Sí quiero indicarles que hay dos textos que caminan conmigo todo el tiempo. Uno es el de la Constitución Política de Costa Rica y la otra es la Biblia. Y sí quisiera mencionar de entrada de que conforme a la Constitución Política se habla que Costa Rica es un país republicano, una república, dice, libre e independiente. Pero cuando tenemos el ataque de la seguridad ciudadana y la lucha contra este crimen organizado, no solo a niveles nacionales, sino que traspasan las fronteras nacionales y que han convertido en Costa Rica en un puente, en un corredor de tráfico de drogas, pues sentimos que
esta libertad se nos pierde, que esta democracia está en peligro y nos obliga a trabajar eficazmente. En segundo lugar, cuando menciono la Biblia, es porque un día de esto tuve una visita de unos señores de Corea y nos hablaban que lo principal era tener esto y se señalaban el corazón y decía amor. Y esto significa amor por la patria, hacer una lucha grande en estas condiciones porque no podemos perder a Costa Rica ni podemos renunciar a dejar una patria decente, fuerte y educada y no tan desigual como estamos en este momento. La importancia de conocer cómo se tramita una ley es sumamente importante. No voy a dedicarme a decir toda la tramitología y también las incomodidades que tiene nuestro sistema, que se entraba y hace lento los proyectos. Lo que sí puedo explicar con toda claridad es que un esfuerzo entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, se formó una mesa de trabajo que estamos a full trabajando en proyectos, algunos que ya venían en camino y otros que estamos reformando y otros novedosos, todo en la mira de esta lucha contra el narcotráfico y contra las situaciones específicas del sicariato, donde vemos involucrados a tantos menores. Pero la concientización clara que tenemos nosotros que entender es que el país es un país desigual en este momento. Y cuando tenemos esas desigualdades, entonces se establecen diferencias determinantes. Y la carne de cañón son los jóvenes, las juventudes y esos grupos que están haciendo fila para buscar trabajo y que no encuentran. Las diferencias sociales se van haciendo cada vez más profundas. Estamos trabajando en diferentes proyectos que les voy a mencionar nada más para efectos de conocimiento general. Uno que se refiere a la ampliación de intervención de comunicaciones telefónicas y por los medios digitales, ampliando los delitos en que se puede hacer esas intervenciones y ampliando los plazos de las intervenciones para 4 años, otros 4 años y hasta 1 año máximo para facilitar las investigaciones del organismo de investigación judicial principalmente. Ese tema es fundamental en la investigación. En segundo lugar, tenemos proyectos que ya hemos llamado el proyecto de gota a gota, que lo hemos ubicado como una extorsión principalmente y no como un tema de usura, sino de una extorsión en la cual se hacen préstamos, se cobra, pero además se utiliza la intimidación y las gentes vulnerables en estos términos de que hacen préstamos, los amenazan y ese tipo de delito se va proliferando porque va en relación con la economía del país. Y cuando en el país no hay suficiente acceso a los préstamos, al desarrollo social y al desarrollo económico, pues precisamente se dan esas situaciones donde hay préstamos, pero en los cuales se golpea a la gente, se amenaza y se utiliza precisamente intimidación y violencia. Estos son algunos de los proyectos y por supuesto, oyendo a mis compañeros, podemos ampliar toda esta gama porque si no, nunca terminaría. Pero tengan la plena seguridad, los señores aquí presentes, señoras aquí presentes y el país en general, que estamos haciendo un esfuerzo grandísimo tratando de pasar legislación que sea adecuada al país. Y es sumamente importante que esta legislación no es cualquier cosita, se trata de reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes especiales. Y cuando se van a crear nuevos delitos hay que desarrollar los tipos penales de una manera clara. Las leyes que son confusas son inconstitucionales o son inaplicables. Eso requiere estudio, eso requiere conseguir la información de técnicos para que nos compartan también sus conocimientos. No es cuestión de decir votemos, hagamos una moción y pasemos esta ley. No hay que estudiarla.
Y esa mesa de trabajo es importante, que trabaja en forma coordinada con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y por supuesto todo eso pasa a las reuniones de los jefes de fracción y por supuesto asesores, y también entrará en parte el plenario legislativo, que ahí es, y aquí veo una compañera sentada, a doña Vanessa Castro y también don Jorge Dengo también, que bien conocen los miches que se arman ahí, porque no es cualquier cosa. Muchas gracias. Doña Gloria, quiero aprovechar porque usted ha sido contundente y clara, y ahora usted dijo el desafío está en plenario también, pero comentemos porque queda otra pregunta. Si ya estamos en una lucha contra el reloj social del país, porque es una bomba de tiempo, también se viene otro tema, que es el cambio de periodo legislativo. ¿Qué va a pasar con este esfuerzo que se ha hecho, con el avance de los proyectos? ¿Cómo lo visualiza usted y cómo se puede garantizar por lo menos tener parte de estos proyectos ya avanzados, aprobados en la materia que usted considera que sea prioridad de toda esta lista? Sí, claro, el 1 de mayo tiene que haber cambio de directorio y también se vuelven a reintegrar las comisiones que están funcionando. En lo personal, mi especialidad ha sido el derecho penal. Tengo segundo año presidiendo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Nosotros hemos formado en esa comisión con representación de los 6 partidos políticos, un grupo que hemos ido educando y practicando y conociendo el derecho, especialmente el derecho penal, el derecho procesal penal y las garantías esenciales. ¿Por qué? Porque se trata de construir normativa, legislación en relación con el tema de seguridad y con narcotráfico. De tal manera que con toda honestidad, a mí me gustaría tener a los mismos compañeros en esa comisión para completar el trabajo, y me gustaría ejercer la presidencia otra vez por un punto de responsabilidad. No es politiquería, sino responsabilidad. Muchas gracias. Y en el caso del avance de proyectos en esta comisión, de acuerdo a su expertise, ¿cuáles considera usted que podrían estar ya maduros de comisión y próximos a llegar a plenario? Digamos, ¿será posible antes del cambio de periodo o lo ve para más después de mayo? No, en los próximos días. Hoy votamos en la comisión ese proyecto gota a gota, por eso lo mencioné. Ya va con un texto sustitutivo porque había que hacer algunas reformas. Ya va listo prácticamente para el plenario, para que se le dé la prioridad, e incluso a veces hasta es posible utilizar un procedimiento más expedito en la tramitación. Y está el otro de las comunicaciones, ampliando las formas de intervenir esas comunicaciones con plazos más amplios y participación de otras autoridades pertinentes. Esos están listos ya para ir a plenario. Hoy presentamos uno relacionado con los menores, con la ley penal juvenil, y en fin, van varios, y a veces hay mociones que se presentan que hay que conectarlas, que a veces se devuelve el proyecto a la comisión, y van varios que están listos para eso. Yo creo que en un plazo máximo de 15 días vamos a tener por lo menos aprobados a nivel plenario de 4 proyectos. Bastante sustancioso, de verdad. Muchas gracias, doña Gloria, por su participación, y por supuesto que vamos a seguir ampliando y la vamos a tener aquí para quienes quieran luego por aparte también conocer más. Ahora es el momento de compartir con don Gerardo, que nos viene a presentar también otra perspectiva, que ha alzado la voz y que son los que enfrentan precisamente cuando ya el marco jurídico no da más, ¿verdad? ¿Qué podemos decir en esta perspectiva, don Gerardo, usted desde su experiencia en la sala de casación y también en un tema tan importante como es justicia restaurativa? De estos proyectos en los cuales pues ustedes han alzado la voz, por ejemplo, como la ley de ejecución de la pena también. Buenas tardes a todos y todas. Lo primero que quiero transmitirle a la audiencia es el saludo del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia,
de don Orlando Aguirre Gómez, quien por razones de agenda no podía estar hoy aquí, y de la señora presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, quien por una cuestión de salud tampoco podía hoy acompañarnos. Entonces, vamos a ver. El año 2023 terminó con un poco más de 900 homicidios. Y se nos informa que más del 60% de esos homicidios están vinculados con narcotráfico o con crimen organizado. Ustedes mejor que nadie comprenden que eso es un significativo deterioro de la seguridad nacional y que eso compromete y tiene implicaciones a nivel social y económico. Nosotros, desde el Poder Judicial, aunque tenemos claro que la misión del Poder Judicial es la administración de justicia pronta y cumplida, y que no le corresponde al Poder Judicial la seguridad, siempre hemos entendido que como un poder de la República debemos participar de las acciones que tiendan al mejoramiento de estas condiciones. Y sin duda, en los últimos años, y yo no podría hablar solamente de lo que está pasando ahora, me gustaría hablar un poco de que hubo una discusión a nivel nacional hace 2 años, hace 1 año, cuando finalmente logramos obtener la ley de creación de una jurisdicción especializada de crimen organizado. Entonces, en este momento el Poder Judicial cuenta con una jurisdicción especializada de crimen organizado, con jueces y juezas, pero no solo con jueces y juezas, cuenta con un organismo de investigación judicial con equipamiento y con personal que está calificado y que se ha preparado para enfrentar el crimen organizado y para llevar a la jurisdicción de crimen organizado los asuntos que bajo la dirección funcional del Ministerio Público se determinen como crimen organizado. Bueno, en un equilibrio también necesitamos una defensa pública fortalecida y sobre todo jueces de todos los niveles, desde los jueces penales, los jueces de juicio y los jueces de apelación de sentencia. Entonces, hubo un esfuerzo en el Poder Judicial por dotar de un espacio adecuado, con condiciones de seguridad adecuadas, con una formación adecuada para que haya un grupo en este momento especializado que está atendiendo los asuntos de crimen organizado. Una vez que se da esta creciente ola de criminalidad que nos sorprende, o sea, yo les tengo que decir que hoy en la mañana participaba de una entrevista y yo les decía que nosotros, Poder Judicial, nos hemos visto enfrentados así de golpe a una situación para la cual probablemente no estábamos preparados. O sea, el lunes pasado, frente a los tribunales de justicia, matan a una persona que es un usuario externo que llega a firmar porque tiene una medida cautelar y lo matan frente a los tribunales de justicia y las balas impactan el edificio. Gracias a Dios las películas de seguridad
resistieron y no hubo ninguna acción más allá que lamentar que la propia muerte de esta persona, que evidentemente hay que lamentar. Entonces, evidentemente tenemos que participar de estas estrategias porque somos parte de la comunidad nacional. Y aunque lo que nos corresponde es juzgar, este año y el año pasado nos hemos sentado en una mesa de trabajo con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, para trabajar proyectos de ley que tiendan a fortalecer el sistema de seguridad nacional. Y entonces ha habido propuestas que han salido desde el seno del Poder Judicial que a mí me gustaría compartir con ustedes hoy y que están siendo discutidas. Nosotros consideramos, por ejemplo, que es necesario una reforma del artículo 11 de la Ley del Registro Judicial de Delincuentes, porque hubo una reforma hace algunos años que permite que una persona que es juzgada y que es juzgada a una pena que no es una pena significativa, con el solo cumplimiento de la pena ya desaparece su juzgamiento. Bueno, eso hay que trabajarlo, y lo estamos trabajando. Nos hemos sentado a una mesa de trabajo en la cual hemos aportado un proyecto de ley de ejecución de la pena. Este país le debe, o más bien, los órganos de poder de este país le deben a este país una ley de ejecución de la pena, para que las personas que están involucradas en un delito y que tienen que cumplir la pena tengan una normativa clara, pero no tanto ellos, sino el sistema tenga una normativa clara de cuáles son las responsabilidades en la ejecución de la pena, de qué le corresponde al juez de ejecución de la pena, que haya un tribunal de apelación de ejecución de la pena y que estén claramente definidas cuáles son las funciones de la ejecución de la pena en materia para el Poder Ejecutivo, que es el que administra la pena. El juez de ejecución de la pena es un contralor de garantías. Bueno, yo podría decirles que el Poder Judicial en los últimos años también ha aprobado una serie de políticas importantes que tienden a la lucha contra la corrupción interna. Tenemos una política integral contra la corrupción, pero también tenemos una política de justicia abierta en la cual creemos en la transparencia, creemos en la información, creemos en la participación ciudadana. El Poder Judicial quiere estar a la par de la gente. Ese Poder Judicial y esos magistrados y esas magistradas que en algún momento de la historia de este país se señalaron como en el Olimpo, ya no están en el Olimpo. O sea, somos personas de carne y hueso que tenemos la sensibilidad de poder trabajar con nuestros usuarios internos, pero también con nuestros usuarios externos. Sabemos de la responsabilidad que tenemos, la hemos asumido y queremos trabajar junto con las personas que han estado trabajando en eso. Por eso, como lo ha dicho doña Gloria, y doña Gloria es la mejor testigo, siempre que se ha necesitado en la Asamblea Legislativa representación del Poder Judicial en una mesa de trabajo, ahí hemos estado. Y ahí vamos a estar, porque sabemos que se necesita fortalecer el sistema de justicia penal costarricense para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. Pero hay algo que quiero decir para cerrar, porque creo que ya estoy escaso de tiempo. Y es que… Tómese el tiempo que requiera, no se preocupe. Yo creo, y aquí lo digo, y eso no estaba en el guión, eso no estaba en el guión, eso es de mi propia cosecha. No es cierto, no traía ningún guión. El problema de la criminalidad no se resuelve con la animosidad legislativa que se está pretendiendo resolver. El problema de la criminalidad costarricense, si bien requiere de reformas concretas,
porque requiere de reformas concretas, porque esta sociedad hoy no es la misma de hace 30 años. Lo cierto es que hay una serie de problemas estructurales en este país que por más legislación efectiva que haya, si no le entramos a la problemática social, si no le entramos a la niñez, si no le entramos a la educación, si no le entramos a otros mecanismos de resolución de conflictos que nos permitan sembrar paz. Porque es cierto, es absolutamente cierto, que hay algunas situaciones que necesariamente tienen que ser llevadas a juicio, que necesariamente requieren a la gente en la cárcel, pero hay 900.000 asuntos en el Poder Judicial que deberían resolverse de manera más ágil y de manera más efectiva, acercando a la gente a una solución pacífica del conflicto. Entonces vamos a ver, hay un problema de educación, hay un problema de pobreza, hay un problema de desigualdad, decía doña Gloria, y nosotros, Poder Judicial, ahí en medio, resolviendo cuando ya el conflicto entró en una fase en la que no se pudo resolver de otra manera. Yo me voy a unir a unas palabras que dijo Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial ayer, y es que Randall decía, bueno, nosotros participamos, porque en algún momento se le hizo un reclamo a don Randall en estos días, porque Randall inicia una operación en Limón que duró un mes y que fue efectiva. Ese mes permitió bajar los niveles de criminalidad en Limón, pero le corresponde al Poder Judicial esa función. Y me parece que en algún momento don Gustavo lo ha dicho con toda claridad. Esa no es la función del Poder Judicial, ¿verdad? Nos sumamos al esfuerzo nacional y siempre que se nos pida estaremos en el esfuerzo nacional. Pero el mandato constitucional que nosotros tenemos, que es motivo de otro foro, si lo estamos cumpliendo o no, el de la justicia pronta y cumplida. Lo que sí les digo es que estamos haciendo esfuerzos para que la justicia sea tan cumplida como pronta, ¿verdad? Y las estadísticas hoy nos dicen que estamos mejorando en esos niveles, ¿verdad? Lo cierto es que me parece muy propicio que los señores y las señoras representantes de los sectores privados, de las cámaras privadas de este país, estén hoy en un foro y estén preocupados por esta situación. Porque me parece que es una responsabilidad de todos y todas participar de la solución. Y yo decía hoy en la mañana, yo estoy seguro, por la naturaleza de los ticos y de las ticas, que a pesar de la situación de violencia que hoy tenemos, van a venir tiempos mejores. Pero para que vengan tiempos mejores tenemos que unirnos todos y todas. Ejecutivo, legislativo, Poder Judicial, sector privado costarricense. Tenemos que unirnos todos y todas. ¿Por qué? Bueno, porque si no nos unimos, no estamos lejos de que lo que pasó en Limón, en que atentan contra la vida de una persona que estaba involucrada en investigaciones penales y que estaba afirmando, porque se le estaba atribuyendo el participar de actividades criminales y de importantes actividades criminales, pues terminen siendo alguno de ustedes o alguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que pasar del discurso a las acciones y tiene que haber acciones concretas. Tiene que haber acciones concretas para trabajar el tema de la criminalidad. Me parece que ha habido un esfuerzo muy importante desde el Colegio de Abogados y desde el foro que han conformado en el Colegio de Abogados. Me parece que es muy importante el esfuerzo de la Comisión, el esfuerzo de la Asamblea Legislativa. Me parece que hace falta algo. El tema es que podamos descubrir qué es ese algo que hace falta y lo hagamos ya. Gracias. Contundente, ¿verdad? Yo voy a decirles aquí en la confianza que tenemos, porque todos estamos en familia. El reloj es un tema protocolo.
Esté tranquilo. Igual, porque ahora vamos a hacer una segunda ronda porque sin duda, por eso es interesante y yo ni interrumpo, porque hay que escuchar cada una de las perspectivas y así nos vamos dando cuenta de cómo se van entretejiendo los hilos para poder llegar a una solución conjunta, porque escuchar a un señor magistrado decir es que no es un tema solo de más leyes, porque si no hoy vamos a seguir llenando y la asamblea va a seguir poniendo el motor, pero todavía falta más. Y precisamente por eso vamos dando diferentes ópticas. Ahora quiero darle la bienvenida a don Gustavo Mata para que me pida un aplauso. Don Gustavo, cuando conversábamos de cara al foro, yo le decía a don Gustavo que es muy enriquecedor tenerlo aquí porque a él no le cuentan las peripecias que pasan en el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad y todos los alcances que tienen que tener y nos los va a decir de su propia voz, pero no solo eso, sino también del esfuerzo de que él no se queda con los brazos cruzados y esto que vienen desarrollando también a nivel de esta Comisión de Seguridad, porque está claro que Costa Rica está convertida en una bomba de tiempo y sobre todo con el tema del narcotráfico. Don Gustavo, bienvenido y el micrófono es suyo para ampliar desde cómo Costa Rica se ha convertido en esta megabodega hasta realmente cuál es ese esfuerzo que se requiere desde la perspectiva del Ejecutivo de lo que usted ha vivido y lo que usted escucha y está analizando también a diario. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo a los presentes. Antes de hablar del tema, quiero agradecer a la UCAEP. Este tipo de eventos son sumamente importantes. La situación del país amerita que haya unión, como bien lo indicó el señor magistrado. Y necesitamos que cajas de resonancia, como el UCAEP, pues participen directamente. Esto no es un asunto partidario, esto es un asunto de preocupación civil. Les voy a contar por qué estamos en este momento como estamos, para que ustedes tengan una referencia. En el 2017, aproximadamente, me reuní con el homólogo colombiano, el ministro de Defensa, y ahí me dio la primera advertencia. Hoy con ustedes, en el 2017. Me dijo, ministro, ustedes van a tener un problema, ya lo tienen. Colombia nos ha mandado cocaína desde hace muchos años, pero sin embargo, a partir del 2017, a raíz del proceso de paz de la guerrilla en Colombia, ustedes saben que la guerrilla eran traficantes. Ellos se lograban mantener pues, con la producción de la coca y con esto lograban comprar armas y todo lo que ustedes manejan. Y me dice, Gustavo, el problema es que ya al estar este proceso de paz dándose en Colombia, ya la guerrilla se separó, se disolvió y cada quien hizo cama aparte. Entonces empezaron a crecer los cultivos de hoja de coca. Y esto, Gustavo, se va a convertir prontamente, 3 años, 2 años, me dijo, no me acuerdo en este momento, les va a llegar a ustedes un gran tsunami de cocaína. ¿Por qué ustedes? Porque ustedes son un país, primero que todo, no tienen las herramientas necesarias para poder enfrentar como tiene que ser este problema. Vea Colombia. Colombia fue financiado fuertemente por el gobierno de los Estados Unidos. Y vea que todavía están en problemas. Nosotros, con estas fronteras tan porosas que tenemos, un país que aquí entra quien le da la gana, pues ya visualizábamos de que íbamos a tener ese gran problema. Entonces ya yo voy saliendo del ministerio en el 2018. Entonces decidimos seguir trabajando. Yo les cuento a ustedes que yo trabajé como ministro de forma honoren, yo no cobré una peseta. Y es cuando nos reunimos los compañeros del Colegio de Abogados y aquí tenemos que hacer algo. Si ya tenemos la advertencia, pues hagamos algo por este país. Y lo estamos también haciendo de forma honoren desde la Comisión sobre Crimen Organizado del Colegio de Abogados. ¿Por qué les hago esta referencia? Porque ya ahorita tenemos ese tsunami aquí en Costa Rica.
Empieza cuando yo trabajaba en el OIJ, lo que se hablaba era de grupos pequeños, criminales, delincuencia común. Pero desde hace unos 7 años más o menos, vemos que ha cambiado la temática de estos grupos criminales. Se convierten o pasan de ser delincuentes comunes a pertenecer al crimen organizado. Ya en Costa Rica tenemos mini carteles. Por Dios, ¿cuándo esperaba yo decir eso públicamente? Porque es la realidad. Y el que no quiere observarla, pues pareciera que no vive en este país. Vean ustedes la cantidad de cocaína que hay en este momento, porque siguen entrando toneladas y siguen saliendo toneladas de cocaína. Hoy, hace unas horas, en Guatemala decomisaron 1.7 toneladas de cocaína que salieron de aquí de Costa Rica. Y eso sale constantemente. ¿Qué ha provocado este tema? Hay tanta coca, para que ustedes vean lo que está pasando. Hace unos 15 años, estando yo todavía en el OIJ, el kilo de coca andaba más o menos en unos $7,000, $8,000. Un kilo de coca. Ahora ese kilo de coca aquí se está consiguiendo en $5,000. $5,000. ¿A qué se debe? Porque somos una gran bodega. Y el problema es que hay tanta coca que se ha convertido en una moneda de pago. En una moneda de pago para el crimen organizado. Tenemos informes de inteligencia corroborados de que estos mini carteles están comprando las armas provenientes del Triángulo Norte y las están introduciendo aquí a Costa Rica. ¿Cuándo? ¿Cuándo aquí en Costa Rica veíamos armamento militar? AR-15, M16, AK-47. Y preocupémonos porque ya también están comprando granadas de fragmentación. Si las están comprando es porque las van a utilizar en algún momento. Y eso que explicaba el señor magistrado de este muerto que pasó allá en Limón fue con la utilización de este tipo de armamento. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando estos grupos criminales, con el fin de eliminar a los grupos, porque no es un grupo, no son 2 grupos, no, estamos hablando que hay aproximadamente unas 240 organizaciones. Y esto, en el momento que estos grupos vayan a utilizar estas granadas de fragmentación con el fin de eliminar a su opositor, lo van a hacer en vía pública, como hemos visto en los últimos años, que se van a plena luz del día con estos fusiles y barren a sus contrincantes, sea quien sea. Cuantos vayan en el carro, pues gran parte los eliminan y otros pues quedan como víctimas colaterales y están en los hospitales aún compadeciendo. Yo sinceramente les digo que, como bien lo indicó doña Gloria y el señor magistrado, esto no se arregla solo con proyectos de ley. Está bien, es un buen inicio. Esto no se arregla con escáner. Eso es falso. Nosotros somos técnicos, conocemos de la materia. La única manera de arreglar esto es con una buena política de Estado. Una política de Estado que le permita, y lo digo por experiencia, cuando uno se sienta en el Ministerio de Seguridad Pública, tiene que tener una guía, tiene que tener un propósito, tiene que tener una ruta. Y esta política de Estado es sumamente importante porque la política en la cual nosotros estamos pensando es una política mínimo a 25 años. Entonces, el ministro que va a llegar a sentarse, no solo a la cartera de seguridad, sino el de justicia, el de educación, a todos los ministros, ya van a tener una ruta de trabajo. Y podrá ser que sea un médico, el ministro,
en un área que es muy técnica, pero con esta guía perfectamente podríamos trabajar. Porque el problema aquí de la inseguridad no es de seguridad, es un tema que hay que verla de forma integral. La pobreza extrema, la falta de trabajo, la educación en el suelo. ¿Por qué nosotros hemos mapeado estas zonas calientes? Mire qué importante lo que encontramos. Cito Limón. En Limón hay más de como 70 centros educativos con orden sanitaria de cierre. Otras ya están cerradas. ¿Quiénes son los perjudicados acá? Pues los niños. ¿Y quién se está valiendo? ¿Quién se está valiendo de esa situación? El crimen organizado. Está reclutando a estos jóvenes. También yo nunca esperaba decir lo que les voy a comentar. Hablar de sicarios aquí en Costa Rica, sicarios ticos, niños, 17 años, sí, un poquito menos, 16, algunos hemos visto, están siendo entrenados militarmente para manejar este tipo de armamento. Ahí trae unos apuntes y ahora si me dan tal vez un pequeño espacio podría mencionarlos. Cuando nosotros visualizamos esto, de lo que iba a pasar, que ya lo estamos viviendo, bendito sea Dios que doña Gloria quedó de diputada. Y la buscamos, aún ella no estaba en la Asamblea Legislativa, ya estaba a pocos días de estar. Y le explicamos toda esta ponencia que le estamos comentando a ustedes. Y nos dice doña Gloria, ok, perfecto. Si yo quedo en esa comisión de seguridad, cuenten con todo mi apoyo. Quedó. Y a los 5 o 8 días de estar recién llegada, nos invitó al Congreso. Y ahí nosotros le dijimos a doña Gloria que había que tomar de forma urgente una serie de medidas para poder ir parando lo que se está generando aquí. Y eso pues, en aquellas 3 líneas que les quiero leer, que había que fortalecer la política de seguridad, ya hablábamos de la política de seguridad de Estado, había que devolverle la plata a los cuerpos policiales, porque hemos visto que ha estado decayendo, y aquí está el coronel, el director de Fuerza Pública, que no me deja mentir. Fuerza Pública tiene un porcentaje importantísimo, si no es que es un 50% o más de patrullas varadas por falta de presupuesto para comprar repuestos. ¿Y para qué hablar de motos? ¿Para qué hablar de delegaciones? Tristeza me da a mí. Igual, con orden sanitaria para sacar a esos hombres y mujeres valientes de esa delegación, porque es una posilga. ¿Cómo esta gente, la tropa, que es la que está poniendo el pecho por nosotros, no se le da lo necesario para que por lo menos haga ese esfuerzo? Avituallamiento, armas. Entonces nosotros hablamos en aquel momento de que había que buscar ese recurso. Y es cuando ya, pues ustedes nos escuchan en los medios diciendo de que hay que dotar a los cuerpos policiales, en este caso, Ministerio de Seguridad Pública y OIJ, porque requieren contratar policías, tanto en el Ministerio de Seguridad Pública como también el OIJ. Pero OIJ es una materia especial. Para nosotros poder investigar el crimen organizado, se requieren de aspectos técnicos, comprar tecnología de punta. Les voy a comentar una herramienta, solo una herramienta tecnológica, un software, vale $1,5 millones. Imagínese usted
Es una herramienta que puede ayudar en la investigación de crimen organizado. Bueno, ya dichosamente, pues ahí se está haciendo el esfuerzo. Nosotros asesoramos a los directores del OIJ. Cuando estaba don Randall, don Walter Espinosa, falleció, y seguimos asesorando en la actualidad pues a la dirección. Vea el problema que tenemos en este caso de el alto ascenso del crimen organizado. Ya hoy estamos en 151 homicidios. Estamos 4 homicidios por arriba del año pasado a la misma fecha, pero con un problema estructural en el OIJ que es preocupante. Cuando yo era policía, las escenas, uno llegaba y levantaba 2 o 3 casquillos. ¿Sabe cuánto en una escena en este momento hay? 200, 300 casquillos de fusiles de asalto. Y más, imaginen ustedes levantar eso, cada evidencia, hay que darle su trámite. La persona que matan, la dejan como un colador. Bueno, eso lleva también, y disculpe que sea tan gráfico, porque es que es la realidad. Cuando ese cuerpo va a la morgue, los patólogos tienen que buscar los proyectiles, porque tienen que dejar claramente demostrado, bueno, cuál fue la causa de muerte. Y toda esa serie de evidencias hay que levantarlas. Eso a un laboratorio. Igual, es una serie de herramientas que le permite a la policía pues darle a los jueces y a los fiscales prueba para que condenen. Vean ustedes que estamos tan mal aquí que en el OIJ, en la morgue, los lunes amanecen hasta 100, 120 personas. Porque la morgue judicial no solo atiende el asunto de homicidios, atiende homicidios culposos, atiende los cuerpos que vienen de los centros hospitalarios, que hay que hacerle la autopsia para ver de qué murió. Esto es el impacto que está causando el crimen organizado en nuestra estructura de OIJ. Y me refiero a OIJ por este tema. Bien lo explicó el señor magistrado, en una operación que hizo en Limón, donde tenían a una gran cantidad importante, creo que eran 200 oficiales de OIJ, costó más de 80 millones de colones. Logró reducir los homicidios de la zona a 0, mientras estuvo ahí presente OIJ. Pero yo lo decía y lo digo públicamente, a mí lo que me preocupa es que OIJ está desarrollando su deber legal normativo, no es ni la prevención ni la contención. Incluso peligroso que alguien quiera llegar, incluso a poner hasta una denuncia, y les cuento que se pueden meter en problemas. Entonces yo le decía incluso a Randall que había que tener mucho cuidado con ese tipo de operativos, porque eso le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública. Sale OIJ de la zona, 2 días después ya aparecen muertos en Limón. Y se sigue dando pues lo que hemos estado viendo a diario acá. Ahora les voy si me dan un espacio, porque no es solo presentar el problema lo que yo vengo acá a hablar con ustedes. También tenemos alternativas y posibles soluciones, pero ustedes tienen que ser parte también de esa solución. Como lo dijo el panelista anterior, tenemos que hablar fuerte, claros, contundentes, y hablar ojalá en coro. El problema es que el costarricense, mientras no lo toquen, dice: ese problema no es mío. Pero en este momento, incluso lo decía ayer en un programa de televisión, la preocupación del costarricense en general, él sabe que esa lucha que se está dando en las calles son estos grupos criminales,
Pero la actual preocupación es que lo maten frente al colegio, frente a la escuela, en la iglesia, en el hospital, o en un bar o en un restaurante cuando está comiendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque se han dado homicidios en esos lugares. Ya el crimen organizado no respeta, actúan a cualquier hora y con mucho más violencia. Muchas gracias y ahora pues amplío un poquito más. Claro. Como dije yo, el reloj es un protocolo porque aquí estamos, de verdad. Ahorita entramos en una segunda ronda ya de cierre y ahora quiero darle la palabra a don Rogelio Pardo Maurer. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso para nuestro invitado. Y aquí, conversando con él, cuando estábamos organizando que venía hacia el país, yo le comentaba, cuando él recientemente estuvo acá, dijo una cifra, un plazo que causó eco, y fue el plazo de 18 meses, don Rogelio, lo conversamos, ¿verdad? Porque él decía, Costa Rica está a 18 meses de no hay marcha atrás, o sea, nos perdimos. Y ahora conversando, ya no es ni 18 meses, esto se va cortando cada vez más, don Rogelio, y precisamente detállenos cuál es ese plazo que usted visualiza desde su experiencia y además los francos de alerta que detecta en el país y por los cuales usted alza la voz precisamente. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a LUCAEP, a los panelistas, doña Gloria, especialmente, y a todos ustedes. Antes que cualquier otra cosa, quiero decir cómo me inspira estar aquí con ustedes. Aquí veo primos, aquí veo, por ejemplo, al señor Rubén Acón, que yo sé que nuestras familias, los Pardo y los Acón, es una amistad multigeneracional en Limón que lleva más que 150 años. Cuando mi abuelo era diputado por Limón, cuando mi bisabuelo era gobernador, eran amigos de los Acón. Me complace, me humilla, me honra estar aquí pensando en mi ancestro, un señor que se llamaba Agustín Gutiérrez de Lizorzábal, que para los historiadores entre ustedes sabrán que fue el que firmó el Acta de los Nublados para Costa Rica, fue el presidente de la primera Asamblea Constituyente, fue el primer presidente de la Corte Suprema de Costa Rica. ¿Y por qué me complace eso? Porque yo siento que a mí me toca ahora representar toda esa historia y toda esa herencia que tenemos nosotros, que es Costa Rica, que se basa precisamente sobre la ley, sobre las amistades, sobre la familia, sobre la institucionalidad. Y el mensaje que he sido congruente en todo momento, es decir, que nosotros en Costa Rica, los ticos, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras instituciones, en nuestras leyes, en nuestras costumbres sobre todo, tenemos todo lo necesario para enfrentar este monstruo que se está echando encima a Costa Rica. Que no le quede a nadie aquí duda que Costa Rica puede hacerlo por cuenta propia. Pero eso no es necesario, porque Costa Rica no está sola en esta lucha. Y hay un contexto geoestratégico de todo lo que está pasando, que tiene que ver con vacíos de poder causados por francamente, el abandono de los Estados Unidos de esta región, que tiene que ver con cambios tecnológicos que han alterado el equilibrio entre grupos armados no estatales, que de pronto tienen acceso a armas que antes únicamente estaban disponibles a ejércitos, a tecnologías, esos cambios. Costa Rica no está sola. Lo que está pasando aquí está pasando también en muchas otras partes, en Uruguay y en Chile. Me dijo un amigo que fue jefe de la Armada chilena, después de que estés en Costa Rica, venía acá porque está pasando exactamente lo mismo en Chile. Entonces, lo que quisiera hacer es tocar 4 puntos que tienen que ver con por qué llegué a ese calendario, por decirlo. Y mis palabras exactas eran que Costa Rica está de 18 a 24 meses atrás de Ecuador.
si no hace nada. Quiero explicar por qué ese cronograma. Quiero dar un sentido de urgencia en base a eso. Quiero explicar por qué no lo inventé, por qué no estoy saliendo con cosas que sencillamente me salieron de la cabeza. Quiero también dar una idea a todos ustedes que están sentados aquí para que compartan con Costa Rica lo que es el verdadero peligro que enfrenta este país de convertirse en un narcoestado y por qué hay que tomarlo en serio y cuáles serán las consecuencias. Y que conste que yo veo esas consecuencias están literalmente a la vuelta de la esquina para todos ustedes. Quiero entrar en eso en un momentito. También quiero hablar un poquito de lo que es la cooperación con Estados Unidos, porque me parece fundamental en esto y cómo Costa Rica y Estados Unidos pueden enfrentar juntos lo que es realmente un problema compartido y en la cual en Estados Unidos se entiende que Estados Unidos es parte de este problema. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, pero para darle un poquito de perspectiva sobre mi visión, de dónde estoy saliendo. Costa Rica no tiene fuerzas armadas. Hasta hace poco se podía decir que Costa Rica era un país sin enemigos. A mí nunca me tocó, cuando fui subsecretario de Defensa, venir a Costa Rica. Afortunadamente y desafortunadamente, por supuesto. Pero lo que sí sé es que en Costa Rica no hay mucha familiaridad con problemas ya de calibre militar, que sobrepasan lo que es la mera delincuencia. Y esa es la situación que está enfrentando Costa Rica ahora. Cuando se acribilla a una persona en frente de tribunales de justicia, eso no es delincuencia, eso es terrorismo. Cuando un delincuente ya de pronto asume ambiciones políticas y le dice a un candidato a un puesto público o a un alcalde, tú no puedes ser candidato, tú no puedes ser alcalde, eso ya no es delincuencia, eso es terrorismo. Cuando hay personas que están merodeando con, en efecto, impunidad, con AK-47, hombres encapuchados, eso ya no es delincuencia, eso es terrorismo. En todo caso, requiere un enfoque nuevo para Costa Rica que, francamente, es incómodo para los costarricenses. No calza dentro de nuestra misma manera de vernos a nosotros mismos. Entonces, requiere nuevos modelos de pensar. Hay que ver este problema con ojos nuevos y entender que ya no es algo que es nada más de Costa Rica, dentro de Costa Rica, es algo más grande de lo que hemos conocido. En mi experiencia como subsecretario me tocó, que me parece de especial importancia para el caso de Costa Rica actual, colaborar 6 años con Colombia, con los presidentes Pastrana y Uribe. Me tocó ser, mi cargo era el oficial civil de mayor rango en el Departamento de Defensa, encargado con las relaciones con América Latina, el Caribe y Canadá. Me tocaba interactuar con todos los ministerios de defensa, las fuerzas públicas de todos los países, con 32 embajadas de Estados Unidos, probablemente 100 embajadores que vinieron, los embajadores vienen y van, ese tipo de cosas, no sé cuántos ministros de defensa, pero también me tocó la experiencia de ser combatiente de operaciones especiales en varios lugares, Afganistán e Irak, y ver el desorden ahí. Y aunque no lo crean, hay lecciones de Irak y Afganistán que pueden aplicarse para Costa Rica, por ejemplo, en protección de magistrados, que hay que estudiarlas. Me tocó, o sea, ver desde abajo hasta arriba, como combatiente hasta arquitecto de las políticas de seguridad, de las campañas, de los planes de batalla. Me tocó ser parte de todo eso y también del marco legal necesario para poder hacer eso. El triunfo en Colombia,
que fue con ayuda de Estados Unidos, aunque los colombianos pusieron el 99% de lo necesario, los colombianos, era en realidad, se debía a un cambio legal, en el cual se plasmó todo un proceso que duró casi 2 años para cambiar la estrategia, el objetivo de la estrategia, tanto de Colombia, colaborando con ellos, como la de Estados Unidos, para que no se enfocara, para que el objetivo no fuera una política de contra narcóticos o contra drogas, a que fuera una política, un objetivo, una campaña, una estrategia de soberanía efectiva. Fue un cambio radical que tuvo que hasta basarse en legislación por el Congreso de Estados Unidos, que otorgó lo que se llamaban las autoridades expandidas para cooperación con Estados Unidos, específicamente para romper el esquema de una estrategia que se basaba únicamente contra los narcóticos, contra la interdicción de drogas. Permítame hablar sobre eso un segundo, porque me parece es importante para Costa Rica entender eso. Y no lo puedo decir con mayor franqueza. Si la estrategia de Costa Rica para enfrentar este problema es una estrategia de interdicción, de una vez ríndanse, no va a servir. Es la medida equivocada. Todo este tema de cuántas toneladas o kilogramos, que los benditos escáneres, que todo lo demás es irrelevante. No es una medida adecuada para lo que necesita hacer Costa Rica. Las medidas adecuadas son las medidas de soberanía efectiva, de la presencia eficaz del Estado y sobre todo en todo lo que se refiere al monopolio de violencia dentro del territorio nacional. Soberanía efectiva. Ese era en efecto el título de la estrategia de Estados Unidos, plasmada con ese nombre en toda una serie de documentos de seguridad nacional firmados por el presidente que yo ayudé a redactar, clasificados, abiertos, públicos, la estrategia nacional de Estados Unidos, la estrategia militar de Estados Unidos, y para decirlo exactamente cómo era, el objetivo era apoyar los esfuerzos del gobierno democrático de Colombia de ejercer soberanía efectiva en todo su territorio nacional. La contraparte en Colombia era la estrategia de seguridad democrática de Colombia, del presidente Uribe, que se basaba en la idea, que yo creo que hay que entenderla en Costa Rica, que la seguridad es una, la seguridad es íntegra. La seguridad es para la nación algo que tiene que ver con la soberanía, pero para los ciudadanos con la solidaridad. Es una. Y eso está en nuestra Constitución. La seguridad es un derecho absoluto del costarricense consagrado en la Constitución y de hecho dentro de un contexto interesantísimo y muy único para Costa Rica de otros derechos al ambiente, a la salud, etc. Eso es netamente costarricense. Es muy especial y cualquier solución tiene que salir por ahí. Pero lo que les estoy diciendo es que es posible. Es absolutamente posible hacerlo. Cuando se cambió esa estrategia, de repente se multiplicó la posibilidad de identificar y destruir a los cabecillas de los grupos terroristas y de la droga. Se hizo mucho más posible defender alcaldes que estaban amenazados, evitar secuestros de senadores, todo este tipo de cosas que Colombia quería hacerlo, necesitaba hacerlo y hasta ellos también tuvieron que cambiar sus leyes de intercepción de comunicaciones, de colaboración con otros países, de extradición, de detención de menores, de confiscación, creo que ya toda una serie de cosas que ellos están pasando por la Asamblea Legislativa y que son absolutamente imprescindibles y necesarias. Entonces, esa combinación de soberanía nacional y solidaridad ciudadana es lo que debe ser la base de la estrategia de Costa Rica.
¿Por qué dije 18 o 24 meses? Tiene que ver con toda una serie de medidas que yo he visto que son medidas de descomposición del Estado. Precisamente cosas como la que indiqué, de que se amenace a un candidato. En mis recorridos por Costa Rica, no encapuchado, pero para ver con mis ojos propios y escuchar con mis propios oídos, lo que me he fijado es que yo diría, parece que la mayoría de los barrios populares uno va y ¿quién es el que confía en la gente? Es el que administra la seguridad. No es el Estado. No es el Estado. Vas a un barrio y sale alguien y te saluda y dice, ¿lo puedo ayudar? Ese no es del Estado. El gota a gota es un ejemplo de eso. Puedo multiplicar los ejemplos, pero una vez más, es lo que está pasando no es que estos grupos son fuertes, es que el Estado es débil y hay que fortalecerlo. El mensaje que yo he dado contundentemente también es que todas esas leyes son muy buenas, son excelentes, son necesarias, son urgentes. Pero si no se expande el pie de la fuerza de la seguridad pública a niveles que son ya técnicamente reconocidos a nivel internacional, nada de lo que se haga en la Asamblea, nada de lo que se diga, nada de lo que traten de hacer va a funcionar. Y le quiero dar unos números. Y por favor, corríjame. Pero lo que tengo entendido es que en el momento actual Costa Rica tiene de policías de pie plano, o sea, los de turno, los de patrulla, tiene 12,000 efectivos y que en cualquier momento dado son 3,000 los que andan de patrulla y que Costa Rica tiene una capacidad actual de capacitación, de adiestramiento de 800 policías al año, si acaso. Entonces, 12,000... el pie de la fuerza, 800 que se pueden producir al año. Quiero darles una anécdota y después lo voy a constatar con cifras ya del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre mis compañeros de fuerzas especiales nos hablamos todos los días. Y llevamos 20 años de hacer eso. Cuando estuvimos en Irak, después de Afganistán, después de Irak, nos seguimos hablando. Y estos hacen toda se han movido en sus carreras personales a hacer todo tipo de cosas, pero uno es el actual comandante de las operaciones especiales de Estados Unidos en Somalia. Es el equivalente de general de 2 estrellas. Yo puse la palabra, dije, mire, sin describir el lugar, dije, esta es la situación. Comandos unitarios de 20, 25 hombres encapuchados con AK-47 y nadie los puede encontrar. ¿Qué se les sugiere? La primera respuesta que me llegó de Mogadishu, del comandante de nuestras fuerzas en Somalia, y su respuesta fue Somalia. Esto no es una situación normal. No nos podemos acostumbrar a esto. Absolutamente no es normal. Hay que entender eso. Es intolerable, es inaceptable y se va a poner peor. ¿Por qué? Porque están actuando con impunidad. Se me acabó el tiempo, ¿puedo un poquito más? El cierre. Vamos con una ronda de cierre porque el tiempo nos gana. Okay. Yo por mí sigo aquí hasta las 10 de la noche y hacemos el voy a cerrar con eso. La segunda conversación fue con otro compañero que fue director de operaciones de la policía de Baltimore, también el director de la fuerza de SWAT de Baltimore, la policía táctica especializada. Y le dije, voy a Costa Rica, precisamente a este panel. Y le dije, Costa Rica tiene 12,000 policías. Y me dice, ¿y qué es la población? Le dije, 5.5 millones. Su respuesta, están absolutamente locos. No se puede.
no se puede hacer imperar la ley con esas proporciones. Baltimore tiene 500,000 personas y tiene 2.500 policías. 2.500 y aún ellos creen que se quedan cortos por 1,000. Entonces, a esa cifra Costa Rica debería tener 25,000 policías. El Banco Interamericano de Desarrollo, en una cifra que citaba mucho el presidente Uribe de Colombia, recomienda para un país normal de delincuencia moderada 4.2 policías por 100. Eso daría para Costa Rica 23,000 policías. O sea, tiene la mitad de lo que debería tener. Pero Costa Rica no es un país normal, no tiene ejército. Entonces hay que entender eso también. Y ese es parte del problema que tiene que enfrentar Costa Rica. La cifra que debería tener Costa Rica, creo yo, y se lo someto a su consideración y para debate, es de 23,000 más o menos. Quiero cerrar, pero nada más para dar una idea de lo que creo que viene en el futuro y lo que debe hacer Costa Rica y la realidad que enfrenta el país. La realidad es que no es como el poema de Isaac Felipe Azofeifa, que todos ustedes lo conocen, el que está en la fachada del Instituto Nacional de Seguros. Dice, ¿cómo es? Las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Lo que hay que entender y lo que hay que decir francamente, hay que ser honestos. Todos tienen que ser honestos. El presidente, la asamblea, la cámara, los policías, los jueces, todos. Es que las estrellas han partido, pero la verdad es que nunca se pone más oscuro que cuando se va a poner absolutamente negro. Porque esta situación es inevitable que se empeore por lo menos por los próximos 2 años, hasta que las trayectorias de correlación de fuerzas ya se nivelen a los niveles necesarios. Entonces, para resumir, la estrategia que creo que debe hacer Costa Rica, reconociendo esta ya debilidad estructural, esta falta, es, a ver quién se acuerda de, se llamaba la barra club. Era una barra roja que se ponía en el carro, en el volante del carro. A ver, levante la mano el que lo tenía. Ok. O sea, todo el mundo lo conoce. Doña Gloria, usted tiene uno ahí. Ajá. Me gusta más el de Doña Gloria. Lo que tiene que hacer Costa Rica es algo como esto. Tiene que aumentar esto inmediatamente. Tiene que pasar estas medidas de seguridad, las leyes. Tiene que aumentar la población penitenciaria de urgencia, sacando a los criminales de la calle. Pero también el país tiene que ponerle esta barra. La estrategia de la barra era esta. No es que si el delincuente está empedernido en robar el carro, que no lo puede robar, pero que lo ve y se va a ir a otro lado. Ese tiene que ser la estrategia de ahuyentar por lo menos a estos grupos terroristas, criminales, delincuentes, los del extranjero, para que se les haga la vida imposible en Costa Rica y se vayan a otro lado. Eso deja a Costa Rica ya enfrentando sus problemas internos nacionales. Me callo porque no quiero interrumpir. Ya me dio los ojos. Gracias, don Rogelio. Y bueno, en este momento tienen doña Gloria, don Gerardo y don Gustavo 1 minutito. Ahora se ocupo que el reloj lo cumplamos para una reflexión de cierre muy puntual. De verdad, muchas gracias por el tiempo y el espacio, y por supuesto quedan invitados para seguir ahora nuestro acto protocolario y que podamos compartir también el cóctel. Doña Gloria, su minutito de cierre. Cuando hay madres de familia que están recogiendo a sus hijos de una escuela y salen heridas ante una ráfaga de balas, eso es terrorismo. Cuando niñas de escuela los vemos en la televisión con un balazo en una pierna, eso es terrorismo. Lo que está pasando en Costa Rica es terrorismo. No es simplemente tráfico de drogas, no es simplemente crimen organizado.
Claramente los especialistas que nos han hablado aquí nos han puesto el panorama claro y sencillo. Las leyes no resuelven esto. Las leyes son necesarias, pero lo más importante es fortalecer las policías para hacer ese choque necesario para distraer a este crimen organizado y sacarlo del país. Es fundamental que el Poder Ejecutivo entienda, porque no vinieron hoy. Aquí no está el Poder Ejecutivo representado. Nadie está sentado en la galleta. Estamos haciendo trabajo y trabajo en serio, pero hay que hacer la pelea conjunta con estrategias perfectamente coordinadas, con las armas necesarias, con la tecnología necesaria, pero sobre todo con el trabajo esforzado de todos los poderes de la República. No es un trabajo aislado, pero sin políticas públicas claras del Poder Ejecutivo no avanzamos, y esa es la realidad. Tenemos que trabajar en esa línea y ya. Esto no puede esperar más si queremos salvar a Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Gloria. Don Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de la Sala de Casación, su minuto de cierre. Muchas gracias. Después de escuchar a las personas panelistas, me hubiera gustado tener más de un minuto porque van surgiendo ideas, pero voy a procurar decirlas. Queda en la mesa un segundo panel. Vamos a tratar de decir las cosas de la manera más precisa y yo espero que este cierre no sea un cierre controversial, porque esta persona que está aquí sentada está absolutamente convencida de la necesidad de un cambio, de un cambio en el sistema de justicia penal costarricense que se ajuste a una realidad que es una realidad de una altísima criminalidad. Pero mi ruego, y aquí está doña Gloria, está el diputado Dengo, está la diputada Castro, y también tengo un foro muy calificado, una audiencia muy calificada, y no puedo dejar de decirlo porque me parece que hay que decirlo. No le tengamos miedo a una palabra que ha sido para mí parte de la columna vertebral del sistema democrático costarricense y que es el sistema de garantías. Pareciera que hoy el sistema de garantías se convirtió en una mala palabra. Y yo les puedo asegurar a ustedes, desde mi experiencia de 35 años de labor en el Poder Judicial, que el sistema de garantías no es un sistema que limite la persecución de la delincuencia ni del crimen organizado. No le tengamos miedo al garantismo. El garantismo no es una mala palabra. El garantismo es algo muy simple. El garantismo es simplemente la constitución política de Costa Rica, los derechos fundamentales de todos y de todas aplicado al sistema de justicia penal. Podemos sacar a la delincuencia, como nos decía el señor Pardo, es necesario sacarlos, es necesario juzgarlos, es necesario condenarlos, siguiendo lo que la Constitución establece. Entonces, no perdamos de vista que cuando nosotros queremos impactar en el sistema de justicia penal, cuando tenemos una serie de leyes que son importantes, no perdamos de vista que es necesario mantener un equilibrio y que ese equilibrio no va en contra de la persecución ni del crimen, no va en contra de la persecución del crimen organizado. Me parece que era mi obligación decirlo aquí, porque creo que debemos sentarnos todos juntos, ya lo dijimos. Hay una cuestión que me parece importantísimo y que no se dijo aquí, y es que debemos fortalecer, y creo que en la mesa de trabajo y en la Asamblea Legislativa está un proyecto de ley para fortalecer la jurisdicción contencioso administrativa,
porque necesitamos golpear los capitales emergentes. Eso es absolutamente necesario. Los criminales son muy ricos, nos aventajan, tienen la mayor tecnología, tienen una gran riqueza. El negocio del narcotráfico tiene que golpearse y tenemos que pensar no solo en golpear, llevando a proceso, siguiendo un debido proceso, condenando a los responsables, sino que también tenemos que quitarles su capital. Gracias, don Gerardo. Momento de cierre de don Gustavo Mata y con esto daríamos por concluido también nuestro panel para seguir con nuestra agenda. Adelante, don Gustavo. Gracias. Voy a ser muy claro, muy contundente. Lo que está pasando en el país, parte de ello se soluciona con la participación de la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial. Pero como dice esa constitución que tiene doña Gloria ahí, el responsable directo, según el artículo 140, creo que es el inciso 6 y 7, el responsable directo es el presidente y el ministro. Y les digo esto por lo siguiente: para arreglar esto parcialmente se requiere plata para equipar estructuralmente a nuestros cuerpos policiales. Nos han venido bailando desde ya hace años con la plata del impuesto de sociedades, que ustedes pagan todos, me imagino. Ese impuesto, Hacienda lo agarra, lo metió al presupuesto ordinario del Ministerio de Seguridad Pública y se dejó la plata del impuesto de sociedades. A mí me extrañó ayer el señor ministro diciendo de que gracias, y le digo aquí a doña Gloria, de parte del país, que se aprobó ayer, que se le diera un poco más del impuesto de sociedades al OIJ, un 15%, doña Gloria, 15%. Pero también se logró una herramienta importantísima para que no nos sigan jineteando esas platas los gobiernos de turno, que le va a permitir, o no le va a permitir, en este caso, a Nogui, a Hacienda, que esté agarrando estas platas y las inyecte a Caja Única en este caso. Eso es fundamental. Por otro lado, el tema del OIJ es crítico. Necesitamos, y doña Gloria lo sabe también porque se ha reunido varias veces con don Randall, necesitamos apoyar más a OIJ. Yo, señor magistrado, voy a aprovecharme y le voy a decir una sugerencia. Es hora de que el fiscal general también vaya promoviendo una política penal agresiva. Yo sacaría los hurtos de la investigación del OIJ. ¿Qué es un hurto? El hurto es simple. Es responsabilidad del ciudadano por haber dejado el celular en un restaurante, pone una denuncia en el OIJ para que el OIJ se lo localice. Y cuando fue el ciudadano que lo olvidó. Ese es un tipo de hurtos que tenemos que sacarlos, por lo menos, hablemos de unos 4 años. Y ya después volvemos cuando ya estamos otra vez más tranquilitos. Y hay otros delitos ahí, y no quiero que se malinterprete, por Dios. Yo tengo un perrito en la casa, pero en la morgue judicial también amanecen perros, y amanecen pájaros, y gatos. Y en este momento, entonces, también considero con mucho respeto, que hay que vigilar eso. Y en la próxima reunión que vamos a tener con el fiscal general, se lo vamos a sugerir. Don Gustavo, necesito puntualizar. Ok, para terminar, también hay que revisar el convenio marítimo. Con el respeto de mi amigo, ese convenio no nos está generando nada y nosotros estamos poniendo nuestras aguas a disposición de los americanos. Y nos dan, yo he hablado con don Rogelio de eso, nos siguen regalando espejos cuando lo que necesitamos es equipamiento claro y fuerte para este país. Radares, escáner, patrullas y demás infraestructura. De mi parte yo les agradezco, lástima que haya tan poco tiempo, pero para mí ha sido un placer
que ustedes nos pongan atención y que sean parte de esa caja de Puede resonancia. existir una segunda parte. Esto no termina aquí. Ok. De Muchas verdad, un gracias. aplauso para nuestros panelistas. Los invito, vamos a hacer un receso para retomar ya con nuestro acto protocolario.